para mí es indispensable y sobre todo para una persona que quizás en el día de hoy está buscando trabajo. ¿De qué manera podemos y debemos comunicarnos a la hora de tener una entrevista y dejar una buena impresión? Para eso ya está conectado y nos va a estar acompañando el especialista en comunicación y oratoria Hermes Molaro, que quiero que me diga si lo estoy pronunciando bien o no. Siempre pregunto lo mismo, así que lo recibimos. Hola Hermes, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, sí, lo estás pronunciando muy bien. Bien, Mi nombre es excelente. Hermes Molaro, Bien, como el ¿viste? mismísimo mensajero de los dioses, el hijo Claro. de Zeus y Maya. Leían mucha mitología en mi casa y me han condenado para el mundo de la comunicación, así que bienvenido sea también para el tema que hoy nos compete. Totalmente, bueno, es que de hecho es como que ya desde chiquito entonces estás como tirando para el lado de la comunicación, lo cual me llama mucho la atención, creo que queda muy bien el nombre. Nuevamente gracias por venir, por sumarte con Gracias nosotros a ustedes por el tiempo. y por traer este tema sobre todo. Hace un ratito lo dije, se lo comentaba acá a los chicos, mi mamá siempre usaba, o usa, mejor dicho, al día de hoy una frase que es nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Y acá estamos hablando un poco de eso también, ¿qué nos puedes contar? Totalmente. Vos sabés que para poder generar esa primera buena impresión hay que tener en cuenta, a mí me gusta ir a las bases, ¿no? Ir a la etimología de la palabra comunicación. Sí. Y si la analizamos bien, terminación, sion, verbo, ¿en qué? En común. Ujú. Esto significa que implica la conciencia de un otro. Y para que sea efectiva, yo tengo que tener conciencia de quién es esa otra parte, esa otra persona con la cual yo voy a accionar en común para algo. Y si estamos hablando de entrevistas de trabajo, yo debo entender si estoy desde el lado donde voy a buscar una experiencia laboral, un trabajo, Ujú. entender cuáles son las necesidades de esa empresa, de ese puesto al cual yo me voy a postular, de cuáles son los requerimientos esenciales por los cuales esa entrevista se va a llevar a cabo. Y también de la otra parte, entender que si soy un reclutador de talentos, de alguna manera estoy abriendo la puerta a alguien nuevo para ser parte de una familia. Ujú. ¿Por qué digo la palabra familia? Porque cuando nosotros hablamos de espacios laborales, estamos hablando de los espacios donde pasamos la mayor cantidad del tiempo los seres humanos. Está estudiado por la ciencia y por las ciencias sociales que el tiempo donde más pasamos los seres humanos son en los espacios laborales. El Sí. segundo es el espacio de recreación y el tercero recién es la familia. Razón por la cual cuando un reclutador piensa en una persona para un puesto de trabajo, está pensando en abrirle la puerta a alguien que, entre otras, debería desarrollar sus habilidades blandas. Ujú. Y hablo bien. ¿Qué son las habilidades blandas? Los soft skills. Como me gusta decirlo a mí, lisa y llanamente, yo estoy buscando en esa persona que se postula para formar parte de mi organismo, de mi espacio de trabajo, una persona que sea buena gente, o sea, que me Sí. genere confianza, que cuando yo lo observo hay buena energía y quiero pasar tiempo con esa persona porque efectivamente voy a pasar muchísimo tiempo con esa persona. Después vemos si tiene habilidades para poder resolver la tarea por la cual lo llamo, que por supuesto es importantísimo. Pero por sobre todas las cosas, tenemos que ser conscientes que en la comunicación que yo voy a entablar en una entrevista de trabajo, debo mostrar como buen comunicador mis habilidades blandas. Debo mostrar que soy buena gente. ¿Nos podés dar algún ejemplo? Se me ocurre también, digo, si te vas a sentar ahí, vas a estar hablando, presentándote, mostrando lo que sos, mostrando tus habilidades blandas. ¿Cómo debería comunicarse, ¿no? La persona Bueno, para poder llegar a eso de una manera efectiva también, ¿no? ante todo, una buena comunicación implica, como me gusta decir a mí, ¿se puede pensar la vida sin nacer? Por supuesto que no. Ujú. Hay que, por sobre todas las cosas, entender que si no se nace no hay vida posible. Entonces, una buena presentación, un buen inicio que capte atención. Y hay una técnica bien concreta y bien puntual en el mundo de las entrevistas de trabajo que se llama estar, como estrella en inglés, como, Sí, ¿no? sí. Que suma las siguientes siglas. Es situación, tarea, acción y resultados. ¿Qué significa esto? Es importante en una entrevista de trabajo traer una situación donde vos tuviste que resolver una problemática. Entonces, planteás brevemente la situación, contás tu tarea, ¿no?
en ese espacio donde vos resolviste esa situación, la acción que llevaste a cabo y por sobre todas las cosas los resultados. Entonces, siempre viene bien contar una buena historia donde vos resolviste un buen problema en relación a la razón por la cual te convocan en ese espacio de trabajo. No se olviden nunca, la técnica estar, plantear una situación, contando tu tarea en esa situación, contando la acción que llevaste a cabo y por sobre todas las cosas contando los resultados que conseguiste. Bueno, y hablando de contar, me imagino que no únicamente la técnica me encanta y me la voy a anotar yo también, porque creo que sirve para la vida, pero más allá de quizás la comunicación verbal y cómo uno va a contar las cosas, ¿no? Una vez que uno se sienta en esa entrevista, tengo entendido que también va a ser muy importante quizás la comunicación no verbal, ¿no? Por supuesto, la comunicación no verbal implica más del 90% de la comunicación. Por eso nosotros en la jerga decimos que los mensajes de WhatsApp no son comunicación, son fuente de incomunicación, de malos entendidos. Porque si yo te digo, hey, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? De alguna manera te estoy comunicando estados, emociones distintas y por sobre todas las cosas subcomunicándote. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante entender que la comunicación es más del 90% subcomunicación. Bien. Hay algo que todos los comunicadores frecuentamos, que es entender que el centro electromagnético más importante del ser humano es el pecho. El generar recuerdos, recordar, volver a pasar por el corazón. ¿Qué quiero decir esto? El primero es el corazón, el segundo es la cabeza. Entonces, nuestra tarea, de alguna manera, es abrirle el espacio a ¿no? Sí. Para que se comunique con pero en vivo y en directo, en cuerpo, en sinceridad absoluta. Uno, me atrevería a decir que inclusive con conocimiento de causa, a los actores se les pide que no actúen, que sean, ¿no? Ser o no ser qué. O sea, que puedan de alguna manera sintonizar con la verdad que son y transmitir. Por eso en entrevistas de trabajo lo que pedimos siempre es, por favor, sean verdaderos. O sea, vayan con historias concretas y verdaderas. Si estás nervioso en ese momento y te tiembla la voz, aceptalo, pedí disculpas. Manifestá la importancia de ese momento en tu vida. Vos sabés que las entrevistas de trabajo son espacios que en algún momento todos los seres humanos transitamos en la vida. Sí. Entonces está bueno analizar que para la persona que, quizás no tanto para el reclutador, pero para la persona que está yendo a buscar ese trabajo, tuvo un trabajo previo de poder llegar ahí, ¿no? Presentar un CV, tener seguramente llamadas previas para poder estar en ese momento, en esa entrevista, sea tanto presencial, hoy a través de un streaming, entender que siempre hay un trabajo previo y una preparación que permite que en ese momento lo mejor que podés hacer es ser sincero y verdadero. Bien, queda clarísimo. Me parece importante ser sobre todo sincero, porque incluso estuve leyendo historias en redes sociales sobre personas que quizás no quedaron para determinados puestos a pesar de ser excelentes profesionales porque en la entrevista no salió bien, porque se pusieron nerviosos de más y quizás no lo dijeron y se trabaron, o porque quizás hablaron de más. Eso quería preguntarte también antes de empezar a sacarte mucho tiempo, así te podemos totalmente liberar. Pero esto también me parece importante tener quizás una escucha activa, ¿no? ¿Te parece importante también en ese caso? Por supuesto, no solo tener una escucha activa, sino tener un objetivo concreto, posible y específico. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo que saber que cuando voy a una entrevista de trabajo, estamos por un objetivo concreto. Sí. La persona que va a buscar el trabajo va a resolver una problemática que tiene ese espacio laboral. Y ese espacio laboral está en la búsqueda de la persona idónea para resolver esa problemática. Entonces, mi comunicación, para que sea efectiva, debe estar focalizada en el objetivo de la posibilidad de resolver esa problemática por la cual me estoy postulando a ese puesto. Después, ir a lo concreto de ese trabajo, ¿no? ¿Qué cuestiones concretas resuelve ese trabajo? Y después, ir a lo específico, en específico. ¿Qué valor agregado puedo yo aportar a través de mi accionar en resolver las problemáticas por las cuales estamos teniendo esta entrevista? Entonces, sí, yo creo que hay que tener un eje transversal en términos de plantearse un objetivo concreto, posible y específico en la problemática que yo voy a resolver con el trabajo por el cual me estoy postulando.
Queda clarísimo. No esperaba menos de un especialista en oratoria y simplemente, bueno, antes de saludarte, sí cerrar con quizás lo que vos consideres un consejo final para la gente que está escuchando. Bueno, hacer ejercicio, practicar, ensayar, te lo digo también como actor esto, yo debo ensayar mis líneas, debo prepararme para entrar en escena, debo prepararme para la situación en la cual yo voy a llevar a cabo una entrevista de trabajo. Si bien son situaciones que, a ver, no todos los días vamos a una entrevista de trabajo. Sí. Esto es importante decirlo. Si bien estamos en la era donde los trabajos cambian como los zapatos, las entrevistas de trabajo son espacios únicos e irrepetibles y muy memorables. Entonces hay que prepararse para ello. Hay que sentarse a estudiar cuál es la empresa donde yo voy a ejercer el trabajo al cual me postulo, cuáles son las necesidades de esos espacios por los cuales estoy yendo a esa entrevista de trabajo. Entender que mi trabajo busca brindar un servicio, busca solucionar problemas, busca justamente accionar en común con un otro para resolver algo. Entonces, si vos tenés bien en cuenta eso, después hay que ensayar cómo comunicarlo y después, por supuesto, el mapa no es el territorio. Eso que ensayé me va a dar la posibilidad de irme preparado al momento en el cual yo me meta en el territorio, realmente me meta en esa entrevista y esté accionando con esa persona que será el reclutador en esa situación, donde yo me permita, por sobre todas las cosas, brindar y mostrar mis habilidades en la comunicación. Todo profesional en cualquier área debe desarrollar su capacidad comunicativa. ¿Cómo? Practicándolo, hablando, iniciando conversaciones, ensayando inclusive frente al espejo, hablando en voz alta. Lo digo como formador de locutores también. Sí. El mejor ejercicio de locución es hablar en voz alta, leer en voz alta para escucharse y poder ejercer la palabra hablada. Queda clarísimo, me parece excelente consejo final también. Y bueno, hablando justamente de hablar y de comunicarse, te agradezco mucho por hablar con nosotros, por traer este tema. Bueno, obviamente más que invitado a sumarte cuando quieras nuevamente al programa. Por favor, muchísimas gracias a vos y estoy atento para futuros encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Chau, chau. Bueno, gente, ahí estábamos charlando con Hermes Molaro, especialista en comunicación y oratoria. Nos estaba contando, como lo ven acá en pantalla, de qué manera tenemos que comunicarnos a la hora de tener